Hola, bienvenidos nuevamente a estos ejercicios demostrativos que sirven como guía para sus actividades de aprendizaje. El día de hoy, para este taller de pintura, revisaremos el concepto de degradado. Para empezar, el degradado es cuando un color oscuro se le va agregando el blanco al grado de irlo degradando tal cual en su escala hasta convertirlo en blanco. Esto ya lo hemos hecho a través del valor tonal, el ir desde un tono negro puro hasta la escala de grises que nos lleva como finalidad el blanco. Tal cual es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero en lugar de ocupar un solo espacio para cada tipo de tono, vamos a hacer una transición completamente suave donde no se note tan marcada la separación de un color a otro. Para esto podemos hacerlo de manera directa. En este caso yo tracé mi rectángulo de 30 por 4 centímetros y a su vez esto los dividí en 10 partes. Esto lo podemos comenzar a aplicar de manera directa, y en mi caso, para tener un mayor control de mi degradado, aplicaré un poco de cinta solo para marcar los límites de mi rectángulo. Como recomendación, les sugiero antes de iniciar aplicar un color de fondo a todo el formato. En este caso apliqué el color blanco a todo lo que es el papel cascarón. De esta manera pues ya tengo una base de color. En este caso pues el color base es el blanco. Muy bien. En mi caso, una vez que haya aplicado la cinta, pues ya voy a tener mayor control en lo que es el rectángulo y no me tengo que preocupar tanto por cuidar los límites de este rectángulo. Así que vamos a iniciar. Como siempre, les recomiendo tener un trapito a la mano o una tela para que vayan secando el exceso de agua que vaya soltando el pincel. En este caso, limpio un poco el agua y vamos a comenzar entonces con el extremo del color negro. Como dice la definición, el degradado consiste en ir bajando el color negro hasta llegar al extremo blanco. Esto, como lo hacemos, al igual que con la escala de grises en valor tonal, vamos a estar agregando una mayor cantidad o un mayor porcentaje de blanco a lo largo del rectángulo hasta que alcancemos el tono más puro del blanco. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es integrar este color con la siguiente casilla. En este caso pues ya tenemos un gris un poquito más claro. Y para que la integración de tonos sea lo más correcta y efectiva posible, es muy importante que nuestro pincel esté lo más seco posible, ¿de acuerdo? Si ven, va dejando muy poca huella del agua. Una vez que esté limpio nuestro pincel, limpio y seco, pues podemos comenzar a hacer el degradado. Como comentario, en mi caso estoy utilizando un pincel Rodin número 12 y cuya punta en realidad es una punta plana, pero este pincel pues ya presenta algo de desgaste. ¿Cuáles son los beneficios de tener este desgaste en el pincel? Si notan, digamos que la punta está algo curviada y está un poquito, ¿cómo se puede decir? Como que espantado el pelo del pincel. Estas características de este pincel gastado me van a servir para difuminar, que difuminar es esta acción de ir uniendo las transiciones de color, lo cual me va a ayudar para que este tono de acá, o sea, esta marca que está aquí en medio, se vaya degradando o perdiendo. Si ven, esto lo estamos aplicando únicamente con el pincel seco para lograr esa transición de color. Una vez que tengamos esto, pues vamos a ir aplicando el siguiente tono de grises, y de igual manera vamos a ir
juntando los tonos. Nuevamente vamos a quitar el exceso de pintura de nuestro pincel para comenzar a degradar únicamente sobre la línea hasta que los tonos se vayan fundiendo entre sí. Luego aplicamos otra cantidad del blanco y hacemos lo mismo. Volvemos a secar nuestro pincel y vamos uniendo los tonos. La presión que le van a aplicar al pincel es bastante suave para que se vayan logrando estas transiciones. Vamos a pasar a la siguiente casilla. Secamos el pincel y desvanecemos. Y hacemos lo mismo con los siguientes recuadros. Si notan, en mi caso, parece que alcanzamos el tono blanco desde antes de llegar a la casilla número 10. Si pasó esto, pues no importa, realmente lo que voy a hacer es aplicar un poquito más de negro en este extremo para ir recuperando la escala de grises que era necesaria tener en esta transición, ¿no? Pero aquí una vez yo ya apliqué el color blanco, ya únicamente voy a trabajar a la inversa, o sea, voy a ir aplicando un poco más de negro en estas zonas. Seco el pincel cada que vaya a unir las transiciones. En este caso voy a aumentar un poquito más de blanco. La presión del pincel es muy importante, no es necesario aplicar bastante fuerza a la presión, sino que son una presión bastante ligera lo que vamos a ir aplicando, ¿de acuerdo? Damos más la cantidad de blanco. Suavemente se va a ir logrando esta transición. Limpio el exceso con el trapo y aplico nuevamente una mayor cantidad de blanco. Una vez que haya logrado la transición, limpio nuevamente el pincel y voy aplicando el siguiente tono de gris hasta lograr la transición. Nuevamente limpio nuevamente el pincel para tenerlo completamente seco y aplico la siguiente transición de gris. De este modo pues alcanzo el valor tonal o el degradado que quería lograr. Y en el último caso pues nada más es aplicar el color blanco. Ok, una vez hecho eso pues simplemente voy a retirar la cinta del papel cascarón. Con mucho cuidado para que eviten que se levante el papel. Les repito nuevamente que no es necesario hacer este paso de la cinta. Ustedes pueden aplicar este degradado de manera directa sobre su cartón. Hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a levantar el papel, como nos está sucediendo ya en este caso. Aquí se nos levantó un poquito el papel. Lo vamos a dejar así para efectos del video, pero sí pueden alcanzar a notar la transición de colores. No hay separación entre ellos, todo es una transición suave.
Como segunda parte del ejercicio vamos a realizar la representación de un objeto geométrico con la aplicación de los efectos de luz y sombra, tomando como base esta transición de degradados. Para este ejercicio vamos a realizar en esta ocasión un óvalo. Y a este óvalo le vamos a aplicar los efectos de luz y sombra. Por si no lo habían visto o si no recuerdan estos conceptos, vamos a recordar un poquito. Digamos que la luz está golpeando a este objeto de esta dirección. Para empezar vamos a hacer que esta representación gráfica le vamos a dar una sensación de profundidad y volumen a través de las luces y las sombras. Es muy importante tomar en cuenta que si tenemos una fuente de luz de este lado, la luz directa va a dar en esta zona de acá. Aquí podemos aplicar un leve reflejo. Y todo lo que esté de este lado va a presentar ciertos efectos de sombra. Entonces la sombra va a estar de este lado. ¿Ok? Igual aquí vamos a tener medios tonos. Más sombra de este lado. Obviamente el objeto, al golpearle la luz a este objeto, la parte de abajo va a proyectar una sombra. A esta sombra se le conoce como sombra proyectada. Y a su vez, lo que es la superficie donde está sentado nuestro objeto va a reflejar una luz sobre el contorno de nuestro objeto. A esta luz se le conoce como luz reflejada. Nuevamente les comento que es importante aplicar una base de color blanco para tener mejores resultados. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a proceder a aplicar la transición de degradados en este objeto y dar el efecto de volumen, que es lo que estamos tratando de conseguir a través de estos ejercicios. Bien, nuevamente voy a trabajar con este pincel número 12 que está un poquito gastado. Igual podemos aplicar un pincel redondo de un grosor similar a este. Como les vuelvo a comentar, si notan lo que es la calidad del pelo de este pincel, está un poquito desgastado. Características que puedo aplicar o aprovechar muy bien para este tipo de ejercicios y lograr difuminados en el trabajo, ¿no? Pues vamos a empezar entonces aplicando la sombra más intensa que tengamos. En este caso voy igual a trabajar con un segundo pincel, sobre todo porque hay una zona donde el contorno está muy bien marcado. Entonces a través de un pincel plano pues puedo remarcar esta zona. Bueno, y de antemano tenemos que tomar en cuenta que todo lo que esté más cercano al objeto va a presentar una mayor saturación en sombras. Conforme la sombra se va alejando del objeto, va a ir disminuyendo su saturación o su intensidad. Entonces, una vez que haya aplicado esta mancha de negro, pues voy a ir difuminando con el pincel redondo o el pincel gastado. Bien, ya apliqué esta cantidad de sombras, entonces voy a tomar mi pincel redondo, voy a quitar el exceso de agua que todavía permanece en él y con esto voy a comenzar a aplicar el pincel seco. Van a notar que se comienza a lograr un degradado. Voy a cargar un poquito de pintura blanca y con golpeteos suaves del pincel, así que con una especie de aplicación circular, voy a ir difuminando el color, o sea que se vayan uniendo los dos tonos.
vayan. Son pequeños golpecitos con el pincel con los que vamos a lograr este difuminado. Es importante utilizar el pincel redondo, ya que a diferencia de este lado del círculo, mientras más se va alejando la sombra proyectada, más se va a ir difuminando con el fondo, en este caso con el color blanco. Entonces va a ir perdiendo la intensidad la sombra. Les vuelvo a repetir, son pequeños golpeteos con el pincel. Podemos ir como que asentando y levantando el pincel para que se vaya logrando este difuminado. Es muy importante, les recuerdo nuevamente, que se aplique con un pincel seco para que no queden las huellas o las marcas del pincel mojado, ¿no? Y de esta manera obtenemos un difuminado. Vamos a ir aplicando el mismo tipo de efecto en esta parte de aquí para lograr el efecto de sombra sobre el objeto. En este caso, pues vamos a proceder con la parte de la sombra, que es la que tiene mayor intensidad en el objeto. Esta no va a ser tan fuerte como la sombra proyectada, así que voy a tomar un poquito del blanco. Si me baso en la escala de colores, estamos como en un nivel de intensidad en el 5. Y esta sombra la voy a ir aplicando de este lado. Marco bien el límite de mi objeto. Y este mismo color lo voy a ir arrastrando hacia la otra dirección o hacia el otro extremo de la esfera. Bien. Una vez que haya aplicado lo que se requiere, voy a limpiar mi pincel con el agua. Limpio el exceso del agua con el trapo o la tela. Y voy a cargar un poquito de color blanco para que se vaya difuminando esta mancha de aquí. Recuerden que de este lado debe de quedar esta luz reflejada por la superficie. Por lo tanto, vamos a tratar de no tocar este borde de aquí y sí comenzar a difuminar el color negro que marcamos en la sombra. Nuevamente les comento que son pequeños golpeteos de pincel para comenzar a lograr esta transición de colores, y es muy importante aplicarlo con el pincel seco. Voy a aplicar un poquito más de blanco para resaltar más esta luz reflejada de aquí y que se vaya integrando a su vez con el color gris que ya había aplicado previamente. Una vez hecho esto, pues voy a seguir con la transición de los tonos. La parte más intensa de la sombra era la que teníamos de este lado. Sin embargo, esta sombra no era tan fuerte como la sombra proyectada que teníamos en la parte de abajo. Si es necesario, humedezcan el pincel y luego limpian el exceso de pintura. Ahora vamos a ir con los medios tonos. En este caso estamos en una escala como del número 7. Entonces necesitamos este color de aquí para irlo aplicando en esta zona de la esfera. Les repito nuevamente la importancia de contar con un pincel de características de pincel redondo, o en este caso un pincel gastado. Ahora vamos a ir trabajando entre la zona 9 y 10 para lograr el medio tono de la esfera. Que básicamente este color es el que vamos a ir extendiendo para ir casi finalizando nuestra composición.
Igual es muy importante que vayamos en la dirección que tiene la esfera. En este caso estamos viendo como en una dirección circular. Vamos a aumentar la cantidad de blanco en la parte del centro. No en la parte del centro, en la parte del extremo donde golpea la luz. Bien. Una vez hecho esto, pues podemos comenzar a detallar en espacios más específicos. Por aquí perdí un poquito de sombra, por ejemplo. Puedo ir recuperando porque necesito casi la calidad de sombra del número 4. Entonces voy a recuperar un poquito de esta sombra. Como ya saben, seguimos trabajando con el pincel seco y solo voy a dar como pequeños círculos con el pincel y a tomar una dirección circular hasta ir atravesando esta forma. Voy arrastrando los residuos de pintura que quedan en el pincel. No es necesario volver a cargar. Es muy importante, como les repito nuevamente, que el pincel tenga estas características de pincel seco, que no presente ningún residuo de agua. Una vez oscurecido mi dibujo, tal vez podemos aplicar una luz más intensa en esta zona de aquí. Para esto necesito que la cantidad de blanco sea aún más contrastante en relación a lo que ya hemos aplicado. Para esto entonces necesito secar mi pincel, o limpiar mejor dicho mi pincel, ya que presenta residuos del tono gris. Limpio muy bien mi pincel. Y voy a cargar la pintura blanca que voy a aplicar como la luz del reflejo. El reflejo puede ser una luz de reflejo de una lámpara, entonces vamos a aplicar un simple golpeteo con el pincel, que va a ser como la parte más contrastada de nuestra figura. ¿Ok? Difuminamos un poco alrededor. Y de esta manera ya tenemos realizado el ejercicio de luz y sombra con este efecto de degradado. Es un efecto que vamos a aplicar la mayor parte de las veces en nuestras composiciones y es muy importante tenerla en práctica. Muy bien, una vez hecho esto, pues vamos a tomarle foto a nuestro trabajo y lo subimos a la plataforma correspondiente. Nos vemos en un siguiente video para más actividades relacionadas a la técnica de degradado en la pintura. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.